יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. Muy buenas noches. Es una bendición estar juntos para meditar en la palabra de Dios. Les saluda el pastor Luis Saravia. Es un gozo poder compartir siempre la palabra del Señor y llevar un mensaje que puede cambiar tu vida. Si tú escuchas atentamente la palabra de Dios, muchas cosas pueden cambiar. El tema que vamos a compartir es un tema muy interesante. Creo que puedo tocar tu corazón con la palabra de Dios y también pueden haber grandes cambios en tu vida. Vamos a hablar esta noche acerca de Abraham, el padre de la fe. En hebreo es Abraham Avinu, el padre Abraham. Siempre he tenido la inquietud de que, dado que es el padre de nuestra fe, es interesante poder conocer la vida de los patriarcas, en los cuales Dios encontró mérito como para que en sus vidas se fundara el pueblo, el Estado, la nación de Israel. Todo eso en la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Pero comenzando con Abraham. Y hoy queremos hablar acerca de las pruebas de Abraham. Especialmente queremos compartir algunas y aprender cómo él resolvió las pruebas que vinieron a su vida. Hay por lo menos 10 pruebas, aunque no las vamos a ver todas, por lo menos 2 queremos compartirlas. Y sobre todo, compartir con ustedes un tema que tiene que ver de cómo pueden finalizar las pruebas. Cómo pueden terminar las pruebas por las cuales nosotros atravesamos. Es posible que ahora mismo tú estés pasando por un problema muy serio, enfrentando una situación que nunca te imaginaste que podía enfrentarla, que nunca te imaginaste que esto podía venir a formar parte de tu vida, aunque sea de manera eventual, pero es algo que ahora, hoy mismo, lo estás viviendo. Voy a compartir con ustedes un texto en el libro de Génesis, en su capítulo 22, unos versículos nada más, pero vamos a tratar de ampliar el pensamiento de Dios, la narración bíblica, para que podamos entonces nosotros aprender en esta hora. Espero que sea de bendición. Te ruego que me puedas escribir, ya sea para comentar o para quizás dar una situación que esté pasando por tu vida y podemos apoyarte en oración. Repito, te saluda el pastor Luis Arabia, pastor fundador de la Iglesia Bautista Josué. Así que leo el pasaje bíblico en el libro de Génesis, en su capítulo 22, y dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el hogar de lejos. Y vio el lugar de lejos. Esa es la lectura. Bien, entonces vamos a leer hasta ahí y una oración para que Dios bendiga esta corta meditación. Señor, gracias, te bendecimos y te alabamos. Oramos para que puedas hablar al corazón. Toca las vidas de todos aquellos que de alguna manera serán alcanzados con esta enseñanza. Gracias, Señor. En Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.
Muy bien. Déjame comenzar compartiéndote una ilustración, una historia que leí hace años. Un hombre fue una vez a visitar al herrero que había en el pueblo. Y cuando él entró ahí donde el lugar de trabajo del herrero, comenzó a ver muchas de las cosas que habían ahí. Había, por ejemplo, un lugar donde habían herramientas que ya no se usaban. Estaban ahí recogidas, ya habían dado su labor, ya habían servido para el propósito para las cuales habían sido fabricadas, y ahí estaban. Después de un tiempo de trabajo, esas herramientas estaban ahí. Había todo tipo de herramientas de campo, de trabajo, de labranza, y ahí estaban. No se quedó solamente observando eso, sino que también observó otras herramientas. Y eran herramientas que recién estaban hechas, nuevas, estaban a la disposición de quien las quisiera comprar. Y esas herramientas estaban en óptimas condiciones, recién salidas de las manos del herrero. Ese hombre trabajaba no solamente haciendo herraduras para caballos, sino que también hacía todo tipo de herramientas. Y habían cosas muy relucientes, muy buenas, con filo, bien preparadas, y estaban ahí, también en un lugar aparte, como para que los que llegaran pudieran admirarlas y pudieran comprarlas. Pero habían también otras herramientas, y eran herramientas que en ese momento él las estaba fabricando, es decir, estaba en un proceso. Él estaba poniendo fuego a manera de que el metal fuera maleable, golpeaba también con el martillo para darle forma, y todo aquello estaba ahí trabajándolo en la fragua, permitiendo que aquello fuera funcional, pero todavía estaba en formación. Cuando leí esta ilustración, esta pequeña historia, me puse a pensar que la vida de las personas es como una de estas herramientas, cualquiera de las tres. Hay herramientas que pueden simbolizar la vida de un hombre que ya se fue su fuerza, que ya hizo lo que tenía que haber hecho, cansado, fatigado por los años, los problemas. La vida tuvo tantas experiencias para él que ahora está encorvado, no solamente por los años, sino quizás por muchas pruebas y problemas que hubieron. A veces son tragedias que se llevan en el corazón, se llevan en la vida, pero realmente ya no hay ánimo para seguir adelante. También las herramientas nuevas son aquellas vidas que están en óptimas condiciones, que tienen fuerza, que tienen vigor, que tienen el anhelo de hacer algo, servir para algo, o sencillamente disfrutar de la fuerza de la vida, del candor de la juventud, porque están como esas herramientas en óptimas condiciones. Eso también puede simbolizar la vida de muchos, pero también aquellas herramientas que están en formación. Eso es lo que aplica más en este momento para la enseñanza que queremos compartir. ¿Cómo pueden terminar las pruebas? Tú estás en el fragor del fuego de la prueba, estás pasando por momentos muy, pero muy difíciles, momentos que te tienen agobiado, que te estás preguntando qué va a ser de mi vida con todo esto. Has llorado, has derramado lágrimas de temor, de tristeza, de amargura, en algunos casos de remordimiento. Y el remordimiento no es saludable, porque el remordimiento lo que hace es hacernos caer en un círculo de culpabilidad. Pero bueno, cualquiera de esas herramientas puede representar la vida de aquellos que estamos en este momento viendo y escuchando este mensaje. Abraham, dos de sus pruebas podemos encontrarlas, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, cuando el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Esa orden de parte de Dios era algo que era muy difícil, era tremenda la prueba
que Dios le estaba dando, por algunas razones. Entre ellas, por ejemplo, sin saber para dónde iba, tenía que salir. Eso está como que tú subas a un autobús y le digas al conductor, mira, llévame. Y él te pregunta, ¿a dónde va a ir usted? Y tú le dices, mira, no sé, tú llévame. Eso no es definido. Y no cualquiera te podrías llevar sin un punto fijo. Quizás para un hombre eso no sea tan problemático, pero para una mujer, para una persona que está más expuesta, más vulnerable, sí es un problema. Realmente cualquiera puede ser vulnerable, porque cualquiera también, extraviado, sin tener a dónde ir, puede ser presa de cualquier manipulador que pueda encontrar en la calle. Hay que prestarle atención a eso. Te animo para que lo puedas meditar. Entonces Abraham tenía que dejar su medio, dejar su parentela, dejar su trabajo, dejar su ambiente. No es fácil salir de un contexto familiar. Mucha gente incluso buscando otro contexto geográfico, a medio camino se regresa porque no se va a sentir habituado a algo que realmente será nuevo para él. Así que Abraham sale, y en la medida que él iba caminando, los cuadros de la perspectiva de Dios se iban abriendo. Lo llevaba a una tierra que él no conocía, pero Abraham obedeció. A veces he sentido en mi corazón el deseo de aprender de los patriarcas, porque si son los que nos heredaron la fe, hay que estudiar sus vidas, tratar de entender cómo caminaron, tratar de entender cómo entendieron a Dios, cómo entendieron las órdenes de Dios, cuál fue la instrucción de parte de Dios a los cuales ellos se apropiaron, tomaron en cuenta para poder entender la voluntad de Dios. Así que él salió sin saber a dónde iba. Qué prueba más tremenda. Si alguien te dice a ti, mira, salgamos y vamos a ver para dónde nos vamos, y te anima o trata de sacarte para que vayas fuera del país, no creo que tú fácilmente te puedas mover. Pero bueno, dejemos esto ahí. También esta prueba sí es tremenda, porque Abraham había tenido un hijo y en su vejez, y le dice el Señor que vaya y lo sacrifique. Hay cosas muy importantes en la vida de Abraham en este caso. Por ejemplo, el hecho que él obedece y muy de mañana sale. Solo que aquí hay una diferencia. En el capítulo 12, él no sabía para dónde iba, pero en este caso sí. Es a un lugar que se llama Moria. Ahí había una era, un lugar, que era el propietario Ornan Jebuseo. Eso posteriormente podemos leerlo en otro texto, en otro pasaje, pero él sabe, y aquí consciente de las cosas que iban a suceder, porque le está diciendo que tiene que presentar a su hijo Isaac en ofrenda, en holocausto. Es interesante que Isaac pregunta cuando va de camino. Padre, le dice, y él dice, heme aquí, o podríamos traducirlo también, aquí estoy. Le pregunta, aquí está el fuego, aquí está la leña y el holocausto. Y Abraham le dice, el Señor se proveerá de holocausto. Aquí es donde queremos centrar prácticamente el mensaje, para que la vida nuestra pueda enfocarse y tener una perspectiva diferente. ¿Qué prueba estás pasando en este momento? ¿Qué prueba estás enfrentando? ¿Qué clase de prueba estás pasando? Primero, déjame decirte algo. La prueba, si tú te recuerdas en la ilustración que dijimos, los instrumentos están preparados en el fuego. Hay que moldear. Es posible que ese trabajo es lo que está sucediendo hoy en tu vida, en mi vida también, pasando por situaciones para las cuales no tenemos una respuesta, pero la perspectiva de Dios nos puede dar una visión para que podamos verdaderamente ir en victoria. Pero definamos algunas cosas. En primer lugar, la prueba
puede hacer que tú y yo perdamos la perspectiva de la realidad y sobre todo de la vida. Alguien podrá decir, nunca pensé que esto me iba a pasar. Nunca pensé que mi vida iba a estar enfrentado a esto. Hay tantos problemas. Hay problemas, por ejemplo, de pérdidas financieras, gente que tuvo todo en un momento dado, que tuvo capacidad económica, recursos a la disposición y de repente el caos. De repente se da cuenta que no puede mover nada, posiblemente porque han bloqueado las cuentas o porque realmente ya sacaron todo lo que había ahí. ¿Será ese tu caso? ¿Sufrimos ahora con situaciones como esta? Claro que sí. Hay gente, recuerdo que en cierta ocasión visitaba un familiar, realmente él era el marido, el esposo de una prima mía. Y el día que llegué yo a compartir la palabra de Dios, ya platicando eso, ahí pues entrando en materia para hablar del Evangelio, él me dijo, mire, quiero decirle algo. Y sacó de la gaveta un arma, una pistola. Me dijo, he fracasado, económicamente estoy arruinado. Cuando usted tocó, me dijo, la puerta, yo me iba a dar un disparo en la cabeza. A tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas personas pensarán en eso? O también problemas afectivos. Personas que en un momento dado pusieron su corazón en el corazón de otra persona. Puede ser hombre hacia una mujer o viceversa. Una mujer hacia un hombre. Y todo se perdió. De repente nos encontramos con realidades donde el corazón es lastimado, donde es herido, y el tiempo ha pasado, y el profeta Isaías dice algo muy importante. Él dice, vuestras heridas no están vendadas ni suavizadas con aceite. Esas heridas están abiertas. Un pequeño toque al tacto, inmediatamente por estar eso en carne viva, sin cicatrizar, sin estar suavizado, sin estar cuidado, entonces usted se da cuenta que eso está como que sucedió ayer y posiblemente pasaron ya algunos años. Ahí hay tantas cosas. Se puede perder la perspectiva de la vida, la realidad. Me recuerdo de Juan el Bautista y siempre para mí fue una interrogante cuando él manda a preguntarle al Mesías, a Yeshua, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y eso para mí era un interrogante. Recuerde que él está en la cárcel. Era un interrogante porque yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que él esté preguntando, ¿acaso no fue él el que lo bautizó? ¿Acaso no fue él el que lo proyectó, digamos, desde el río Jordán, cuando hacía el llamado al arrepentimiento? Claro que él fue. ¿Y qué pasó con esa pregunta? ¿Sabe qué pasó? Que estando ahí, en aquella cárcel, que quizás estudiando un poco las condiciones, podríamos entenderlo mejor, pero en una cárcel se puede perder la perspectiva de la vida, de la realidad. Se pierde hasta la noción del tiempo. Se pierde y comienza a acostumbrarse a las penumbras, la oscuridad que puede haber en una cárcel. Tremendo. Así que hay que entender a Juan cuando le manda a preguntar al Señor, ¿eres tú el que debe venir o esperaremos a otro? Y estando ahí, el Señor le responde, vayan a decirle y hablen de las credenciales que yo estoy mostrando. Hay sanidad, hay liberación, hay resurrección, hay milagros, y esas serán las credenciales del Mesías. Por cierto, es importante aprender de la persona del Mesías. Debe conocerlo muy bien, porque vendrá tiempo cuando dirán, ahí está el Mesías, allá está el Mesías. Dicen, no lo creáis. En otras palabras, hay que aprender a conocer verdaderamente al Mesías, que no es de los cuadros, por cierto, que no es el de las imágenes. Hay que conocerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Así que ahí está la situación, y es fácil, repito, perder la perspectiva de la vida, del tiempo, pensar que ya no hay sentido para seguir viviendo.
Cuando nosotros vemos al padre Abraham saliendo para el monte Moria, donde fue fundado el templo en Jerusalén, ahí él, camino hacia allá, sabía qué era lo que tenía que hacer. Estaba seguro que Dios iba a cumplir la promesa. Con él van 2 siervos, que después de caminar 3 días los deja esperando. Y dice, espérennos porque volveremos. Eso era fe. Él sabía cómo iba a terminar la situación. Y es aquí donde yo quiero compartir aquí una enseñanza más. Y es, ¿cómo piensas terminar tu prueba? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás atravesando? ¿Cómo vas a terminar? Te voy a decir algunas de las cosas que pueden estar en el pensamiento. Primero, tienes que saber que hay personas que piensan que con aquello que pasó, la vida se arruinó. En otras palabras, están determinados ya para un final donde la vida ya no servirá de nada. Si van a vivir, será porque necesitan existir. Pero existir no es lo mismo que vivir. Vivir es disfrutar de la dinámica de la vida, del candor de la vida. El Señor Jesús prometió hacer que la vida, dijo yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que la vida de Dios tiene esa connotación. Otros pueden pensar, esto me arruinó para siempre, voy a beber, voy a consumir mi alcohol, y eso puede ser también una forma de determinar lo que tú estás viviendo. Morir en la calle, bajar hasta el más, digamos, el más bajo estrato, vale la redundancia. Llegar hasta el estrato más sucio, en una acera, en una cuneta, en un andén. En otras palabras, también hay personas que han tomado esa decisión y terminaron así. Otros, destruir la vida con todo aquello que pudiera venir para afectarles. Todo eso puede ser. Y otros también, quitándose, tomando la decisión de quitarse la vida. Por cierto, hay una alabanza que dice que aquel que se quita la vida, que toma la decisión de quitarse la vida, dice que es la decisión más valiente que puede tomar un cobarde. Si acaso estuviera por tu mente usando esto, no lo hagas. Dios te ama. Cuando Abraham sabe cómo va a terminar las cosas porque es obediente a Dios, sabe, Dios cambia la situación final. Cuando tú estás determinado, y aquí quiero darte ya para terminar otras formas de cómo debes terminar. Primero, aprende a caminar con Dios. Camina con el Señor. Él va a cambiar tu panorama. ¿Sabes que Moisés no entró a la tierra prometida y vio la tierra prometida desde un punto de vista? En otras palabras, podemos decir que él tuvo alcance para tener una visión. Debes de tener eso en tu vida. Un alcance para ver la visión que tú quieres. No tiene que terminar en una botella de alcohol, no tiene que terminar en una situación crítica, sino que debes terminar confiando en el Señor. Otra cosa más, debes descentralizar tu atención en el propósito más grande de tu vida. Yo sé que no es fácil tener una condición actual que no es favorable, pero la fe mira por adelantado. Te aconsejo para que tú puedas leer la epístola a los Hebreos y ver cómo aquellos pusieron ejércitos en fuga, pusieron también situaciones críticas, apagaron fuegos, dominaron leones, todo eso por la fe. Anímate, cambia tu vida, termina bien para que sea victorioso. No tienes por qué terminar en fracaso. Te animo para que tengas una perspectiva de Dios, métete en la Escritura y sobre todo acepta al Señor.
camina con el Señor y te darás cuenta que las cosas van a cambiar. Que Dios te bendiga, un hermoso shalom. Escríbeme. Dios te guarde.